no tienen discusión, pero terminan con cualquier discusión. No son como una tesis que uno entrega y después la somete a la opinión de los sinodales. Y si los sinodales están de acuerdo, entonces estamos bien. Si los sinodales no están de acuerdo, entonces no estamos bien. ¿No es así? Dios no nos pide nuestra opinión para corregir el Nuevo Testamento, o para que revisemos el libro de Isaías, o para que le quitemos o le agreguemos cosas al libro de Apocalipsis. Lo que dice Dios en su palabra es definitivo, es final. Y creo que todo eso lo sabemos ya, es decir, no le estoy diciendo a usted nada nuevo, eso es algo que usted sabe o debería saber. Pero quiero que nos fijemos y ponderemos la última frase del versículo 13. Esa que dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. La cual está refiriéndose a la palabra de Dios. Es decir, Pablo está diciendo aquí que la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Y lo que está haciendo Pablo aquí es ligar el poder de la palabra de Dios con la respuesta de un corazón creyente. Es decir, que solo cuando aceptamos en nuestro corazón la autoridad divina de la Biblia, recibimos el poder transformador de ella en nuestras vidas. Y por supuesto que esas son buenas noticias, porque nos asegura que si escuchamos o leemos la Biblia y la aceptamos como palabra de Dios, nos asegura que cuando permitimos que Dios a través de su palabra gobierne cada área de nuestra vida, entonces y solo entonces tenemos la seguridad de estar viviendo alineados a la voluntad de Dios. Y la buena noticia es que la voluntad de Dios siempre es para nuestro bien. De manera que aceptar la autoridad divina de la Biblia y vivir en base a ella nos asegura la bendición de Dios. Amén. Y eso me lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene separar un tiempo de nuestra rutina diaria para dedicarlo a leer la Biblia. Lo veíamos hace unas semanas en los estudios de los jueves. Es importantísimo para el fortalecimiento de nuestra fe y de nuestro crecimiento espiritual leer la Biblia todos los días. Todos los días. Es bueno escuchar sermones de predicadores famosos, ahora que es tan fácil. Ahora usted se mete a cualquier página de internet y puede escuchar a MacArthur y a Sproul y a John Piper, con solo meterse a sus computadores, y eso es bueno. Es bueno también leer libros motivacionales o libros devocionales de Max Lucado o del mismo John Piper o de Rick Warren. Eso es bueno. Pero nada puede sustituir a un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Nada. Porque en ella encontramos guía, encontramos consuelo, encontramos exhortación, encontramos amonestación, encontramos todo lo que necesitamos precisamente cuando lo necesitamos. Además, es cuestión de sentido común, hermanos. ¿Cómo podemos decir que la Biblia es la autoridad máxima a través de la cual regimos nuestras vidas y no conocemos la Biblia porque no la leemos? Podemos tener una licenciatura en teología, podemos ser ancianos de iglesia, podemos ser diáconos, podemos tener muchos años como cristianos, pero eso no quita la necesidad que tenemos todos de ser edificados y bendecidos a través
de la lectura de la Biblia. Así que la primera respuesta a la pregunta ¿qué significa creer en la Biblia? Es muy clara según este texto. Creer en la Biblia es aceptar la autoridad de Dios a través de ella en cada área de nuestras vidas. Si yo digo que creo en la Biblia, mi vida se va a regir por lo que dice la Biblia. Y para saber qué dice la Biblia, tengo que leer la Biblia, ¿no? El versículo 14 ofrece una segunda respuesta. Creer en la Biblia es soportar la oposición que esto nos pueda ocasionar. Miren cómo dice el versículo 14. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Decíamos que aceptar la autoridad de la Biblia son buenas noticias porque nos aseguran estar viviendo alineados a la voluntad de Dios. Bueno, esto que dice el versículo 14 no son buenas noticias. Esto que dice en el versículo 14 son malas noticias. Porque se nos dice que cuando creemos en la Biblia, mucha gente va a estar en contra de nosotros por lo que creemos. Y la peor noticia es que tenemos que entender que, como en el caso de los hermanos de Tesalónica, parece que dije Tesalónica, pero no, dije Tesalónica. Okay. Entonces, igual que ellos, muchas veces la más fuerte oposición que encontramos es de la gente más cercana a nosotros. Pero si nosotros creemos en la Biblia como palabra de Dios, debemos respaldar y aceptar y vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña, incluso en temas tan controversiales como el aborto o la homosexualidad. Y lo que la Biblia enseña es que estas son elecciones que hacemos nosotros voluntariamente y que no se conforman a la ley de Dios y que transgreden la ley de Dios. Y entonces, por definición, ¿qué son? Si transgreden la ley de Dios y no se conforman a la ley de Dios, ¿qué son? Pecados. Porque por definición el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos frente a la homosexualidad, por ejemplo? Y la situación se agrava cuando es alguien de nuestra iglesia quien está lidiando con este pecado de la homosexualidad. ¿Cómo debemos responder como iglesia ante esta situación? Es decir, cuando sabemos que alguien que es inconverso está batallando con este asunto de la homosexualidad, en cierta manera la tenemos fácil, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer? Presentarle el Evangelio, hablar de las buenas noticias, de que Cristo murió por ese pecado y que confesándolo y recibiendo el perdón que Cristo nos otorga, podemos ser salvos de ese y de cualquier otro pecado. Entonces, hasta cierto punto pues es fácil, ¿no? Si yo me encuentro con alguien que no conozca a Cristo y está lidiando con ese asunto de la homosexualidad, le presento el Evangelio. Pero ¿qué pasa cuando alguien que es cristiano y ha confesado a Cristo como su Señor y su Salvador tiene tendencias homosexuales? ¿Qué hacemos? No podemos como iglesia ignorar la situación y mirar hacia otro lado. Tampoco podemos adoptar una actitud homofóbica y de rechazo
hacia esos hermanos. Entonces nuestra respuesta tiene que ser la misma que tenemos ante cualquier otra persona que está lidiando con cualquier otro pecado. Somos una iglesia que ama a Dios. Somos una iglesia que ama a la gente. Y eso debe estar y quedar bien claro desde un principio. Somos una iglesia que ama a Dios. Somos una iglesia que ama a la gente. Nos llamamos Puerta de Salvación. Nuestro logotipo, ¿qué es? El que nos diseñó Zaira. Una puerta en forma de cruz. ¿Y cómo está la puerta? ¿Cerrada? La puerta está abierta. Entonces, está claro que no le vamos a cerrar la puerta a nadie por su estilo de vida. Está claro también que no vamos a investigar veladamente a cada uno de ustedes para saber qué tipo de vida llevan, y si son dignos aceptarlos, y si no son dignos decirles, ¿sabes qué? Pues hasta aquí llegaste. No lo vamos a hacer. Pero nuestro más profundo compromiso, hermanos, es con la palabra de Dios. Predicamos, enseñamos y proclamamos la palabra de Dios. Y lo vamos a seguir haciendo porque estamos convencidos de que es la única solución a este mundo nuestro que se nos está muriendo. Y si la Biblia enseña que la homosexualidad es un pecado, entonces vamos a considerar ese estilo de vida como un pecado. No podemos hacer otra cosa. La buena noticia sigue siendo que Cristo murió para que alguien que ha cometido el pecado de la homosexualidad no tenga que morir eternamente a causa de ese pecado. Igual que Cristo murió para que un heterosexual que es adúltero o que es ladrón o que es lascivo no tenga que morir eternamente por ese pecado. Así que la actitud de un cristiano que batalla con el pecado de la homosexualidad es confiar en que el Señor le va a dar fuerza para resistir la tentación. Igual que nos la da a los que somos heterosexuales y que tenemos la tentación de adulterar. Nosotros nos encomendamos a Dios todos los días, a cada instante, para que no nos deje ir más allá de nuestra mente, para que bloquee esos pensamientos que pueden traernos problemas con nuestra esposa, con la iglesia y principalmente con Él. Y le pedimos a Dios que nos libre de la tentación. Y es igual también que Él nos ayuda para resistir la tentación de todos los demás, porque no nada más es ese pecado el que enfrentamos. O sea, es decir, nuestra vida no se limita a si somos homosexuales o somos heterosexuales. Batallamos con un montón de pecados todos los días. Y tenemos que depender de la gracia de Dios para resistir esos pecados. La ira, la soberbia, la blasfemia, la envidia. Todo lo que diario nos